Do you want to do this? Hola, soy Solsticia Astróloga. Estoy creando este canal para que me acompañen a curiosear con la astrología en las cartas natales de personajes famosos que están ahí en la palestra. Voy a dar comienzo en este mes de octubre con casos de asesinos, pero si ustedes quieren que yo mire algún caso en concreto, algún asunto, alguna persona, si tienen hora, fecha, datos y es un personaje famoso, es decir, es algo de interés común para todos, con mucho gusto yo se las analizo. Como les dije, en este mes de octubre vamos a comenzar con casos de asesinos, concretamente con el caso de la familia Menéndez. Así que quédense porque hay mucho por desvelar. Comencemos con la carta astral de Lail Menéndez. Carta natal de Lail Menéndez. Tengo como datos que nació el 10 de enero de 1968 a las 12:10 p.m. en Nueva York, Estados Unidos. Al haber nacido a esta hora, evidentemente pues tiene el sol en el medio cielo. Él lo tiene en el signo de Capricornio y le rige su casa cuarta, quinta. Tiene la luna en Tauro en casa 1, rige la casa 3, es decir, el hermano, ojo con este dato, y tiene el ascendente también en Tauro, como la luna. La luna está exaltada en Tauro, es decir, esa luna está magnificada ahí. Tiene ascendente Tauro y su regente Venus está en Sagitario en casa 8. Si observamos, podemos ver que la luna y el sol están haciendo un hermoso trígono y que hay una gran cantidad del elemento tierra en su carta. Realmente la mayor parte es elemento tierra. Lail tiene el sol en Capricornio, signo de tierra, la luna en Tauro, signo de tierra, ascendente en signo de tierra. Y además nos encontramos que Mercurio está en Capricornio, tierra, y que Júpiter, Plutón y Urano están en Virgo, el otro signo de tierra. Es decir, una persona con muchos elementos en tierra. ¿Qué le da esto? Pues ser una persona muy materialista, práctica, concreta, con muchos apegos a las cosas materiales. Si observamos bien un detalle en esta carta natal, el sol y la luna tienen un hermoso trígono, es decir, hay una cierta armonía interior en él, porque el tener la luna y el sol en buen aspecto da una especie de equilibrio interno, de coherencia interna. También vemos además que esa luna y ese sol están en casas pues muy angulares, la luna está en la casa 1 y el sol en la casa 10, es decir, es una persona que le gusta que lo mire. Bien, con el análisis de la carta de Lail Menéndez quiero continuar por una cuestión generacional. Entonces vamos a observar los planetas transpersonales o transaturninos. Es decir, si salimos al cielo y miramos podemos ver hasta Saturno, pero para mirar un poquito más allá necesitamos un telescopio. Esos planetas que están un poquito más allá, que son Plutón, Urano y Neptuno y Quirón, pues nos hablan de generaciones, de épocas muy concretas. Lail Menéndez nació en un momento en que todos esos planetas estaban conversando. Plutón y Urano en Virgo acababan de pasar esa conjunción partil que tuvieron y que marcaron toda una generación y una época muy tremenda. En la década de los 60 se dio esta conjunción Plutón-Urano en Virgo. ¿Qué nos dejó o cómo se manifestó esta conjunción? Pues digamos que Urano son los avances tecnológicos, la tecnología, y Plutón es ir más allá de los límites que nos estaba dando pues el precedente o preparando el cultivo para el viaje a la luna, por ejemplo. Fueron años donde se dieron los movimientos hippies y la mujer logra ya empezar a posicionarse, el destape, la píldora anticonceptiva, el aborto. O sea, es una década de grandes revoluciones a nivel histórico. Además, tienen un hermoso sextil con Neptuno. Eso ocurrió durante muchos años, ese aspecto. Marcó grandes transformaciones a nivel interno de la humanidad, a nivel espiritual, por esa relación con Neptuno. Pero lo que aquí perturba es que mucho más concretamente en el año 68 en el que nació Lail Menéndez, si pueden mirar, Quirón estaba en oposición a ese Plutón-Urano, en el punto medio entre Plutón y Urano.
justamente en oposición. ¿Qué está contándonos eso? Miren, ya solo pensar Quirón y Plutón en oposición, estamos hablando como que Quirón es la herida del alma y Plutón es el inframundo, es el infierno interior. Estamos hablando de una persona que la gran herida la tiene en su infierno interior. Una persona que está ofendida a través de ese Quirón Plutón, y con Urano eso es muy doloroso. Además ese Quirón está en casa 2 y Plutón y Urano están en casa 6. Eso está hablando de perturbaciones incluso a nivel mental, de salud y demás. Esta generación, porque esto es una generación en concreto, no solo es la él, estamos hablando del año 68. ¿Qué pasó el año 68 históricamente? Y uno se va a mirar, mataron a Martin Luther King, mataron a Robert Kennedy, Estados Unidos se dio por vencido y salió de la guerra de Vietnam. Pero si hay algo por lo que recordaremos todos el año 68 es por el Mayo francés. ¿Lo recuerdan? El mayo del 68. Entonces, ¿qué nos está contando esto? Que estos aspectos de Quirón en oposición a Plutón y a Urano están dando como rebeliones, grandes protestas. Es decir, fue un año muy revolucionario, muy compulsivo a nivel histórico para la humanidad. Y dio a personajes como Laín Menéndez, que se caracterizan por ser tremendamente individualistas, por ser personas que quieren dejar huella y dejar marca en la historia. Bien, ¿qué rasgos nos da ese Plutón, Urano, oposición Quirón, Neptuno y demás? Bueno, pues nos da personas que quieren dejar huella en la historia, que van a dejar marca, y probablemente son todas estas personas que están ahora en la cincuentena, más o menos, que son tremendamente individualistas, y vamos a tener esto muy en claro porque también uno pertenece a su época y a su condicionamiento social. Entonces, bueno, Laín Menéndez es una persona bastante individualista con estos signos. Ahora vamos a observar en la carta de Laín donde están Saturno y Júpiter, que son los otros dos planetas que van marcando la historia de la humanidad. Saturno está en Aries, en casa 12, y Júpiter está en Virgo, en casa quinta. Saturno rige la casa 10, donde está el Sol, y ambos planetas, el Sol y Saturno, son los significadores de la figura paterna. Entonces, bueno, este Sol en casa 10 sí marca una figura paterna muy poderosa, muy omnipotente, o una figura materna que ocupaba las funciones de padre. También se puede asociar ese Sol en casa 10, porque la casa 10 muchas veces se la relaciona a la casa materna. Pero lo que sí está claro es que ese Saturno en casa 12 habla de una figura paterna en donde él no asimiló la ley. Una persona con Saturno en la casa 12 no tiene normas, no tiene reglas, es una persona que le cuesta estructurar. Además, Saturno en casa 12 le da el haber sido traicionado. También una persona con Saturno en casa 12 es muy reservada de sus cosas. Por esto es muy probable que muchas cosas de esta historia no las sepamos. Y si esta es la hora exacta de Laín Menéndez, tiene ahí también en conjunción el punto del infortunio. El punto del infortunio es un punto arábigo, donde se van a ver manifestadas las grandes dificultades o cosas malucas y desagradables de la vida. La casa 12 también es el prenatal, y el tener ese Saturno en la casa 12 ya nos está contando que desde el vientre fue rechazado. Por eso yo siempre creeré que el gran sueño y anhelo de Laín Menéndez es haber sido amado por su madre. Además, quiero añadirle a este Saturno ese hermoso trígono que tiene con Venus en casa 8. Fíjate qué cosa curiosa, que ese Venus está en Sagitario, cuyo regente es Júpiter, que está en una cuadratura Venus-Júpiter. Es decir, para que me lo entiendan, Saturno, Marte, Venus y Júpiter tienen conversación. Es muy curioso mirar ese Saturno-Venus en trígono. ¿Por qué? Porque están hablando de la figura de compromiso amoroso que él desarrolla, y evidentemente Saturno en la casa 2 está contándonos que lo hizo en la cárcel, ¿no? Y así fue. Ahí eso sí que es muy visible en la carta de él. Bien, estos cuatro planetas, Marte y Venus, que son planetas personales, junto con Saturno y con Júpiter, están todos ahí en conversación. Y esa conversación es complicada, no es tan sencilla, tiene mucha cuadratura, mucho quincuncio. Pese a ese hermoso trígono que tiene Saturno y Venus, hace que tenga una relación muy extraña con el amor, con el afecto, con la libido, con la masculinidad. También hay ese Marte oposición Júpiter, le hace ser una persona tremendamente impulsiva. Fíjate, una persona con tantos elementos de tierra, como ahora vamos a dar paso a analizar esa relación de la luna, el sol, con todos los demás elementos de su carta natal, que prácticamente están todos conectados. Podríamos ver que esta era la carta de una persona tremendamente brillante que venía a lucirse y a dejar huella de una manera positiva, pero lastimosamente tiene una serie de aspectos muy disruptivos en su carta que hacen que sea una persona tremendamente compleja y complicada.
¡Hey! ¿Me estás poniendo atención? Pues llegó el momento que estabas esperando. Suscríbete, dale like y si tienes alguna opinión o pregunta, déjala en los comentarios. Bueno, también quiero dejar muy fijado el hecho de tantas entidades en la casa 12, Quirón, Saturno y el eje nodal, el nodo norte, la cabeza del dragón. Es decir, ese nodo norte ya nos está contando que él también tenía que venir a aprender cosas muy importantes en esa reclusión que tenía que vivir. Creo que era el proceso que tenía que pasar y es así, es que la carta astral es como una sentencia de vida. Es muy curioso ese eje nodal que está en relación con ese Plutón y ahora sí vamos a dar paso a ese hermoso trígono que se lo ven. Aquí está Luna, Sol y Plutón, que también por indirectas está relacionado a Mercurio, Urano, Quirón, Neptuno, en este paseo tan complicado. Entonces vamos a intentar resolverlo un poquito. Otra característica de ese Saturno, Quincuncio Júpiter, le hace ser tremendamente derrochón. Bueno, vamos a ver ahora ese hermoso trígono entre la Luna, el Sol y Plutón, en la que hay realmente muy pocos grados de diferencia. La Luna y el Sol están a 4 grados de diferencia y Plutón y la Luna están en un trígono partil y Plutón con el Sol está en un trígono de menos 3 grados. Es decir, es un trígono válido en la astrología y hay que mirar. ¿Qué nos está diciendo este hermoso triángulo? Pues que es una persona con mucho poderío, con la capacidad de mando, de dominio y de manipulación. Ese Plutón lo hace tremendamente astuto y una persona con una habilidad enorme de manejar lo que le dé la gana. Bien, volvamos otra vez a ese Sol como figura paterna, que curiosamente está en la casa 10. Veríamos que fue manipulado por el padre, o él era también un gran manipulador. Yo creo que Elaine Menéndez es un gran manipulador con este trígono hermoso. Solo que ese trígono en la vida de una persona que pueda llegar a tener ese trígono de Plutón, Sol, Luna, como en esta carta natal, puede ser personas tremendamente brillantes, que están haciendo unas vidas profesionales estupendas. Pero bueno, recordemos que ese Plutón está ofendido con Quirón y está también Urano, entonces ahí hay una cierta virulencia detrás de ese hermoso trígono, porque si lo ven, ese trígono tiene dos cruces, dos rayas muy fuertes, una es la de Quirón Plutón en oposición y la otra es la de Marte Júpiter en oposición. Esas dos cruces, eso está cruzado. Bueno, ¿cuál es el otro eje que lo atraviesa? Es esa Luna oposición a Neptuno. Miren esto que es. Esto es muy fuerte en la carta astral de una persona. Volvámonos entonces ahora a recordar esa luna. Esa luna es regente de su casa 3, el hermano. Está en oposición con ese Neptuno. Eso ya hace que esa luna sea como tremendamente confusa, la figura materna, la infancia, que es lo que significa la luna en la vida de una persona, que es la infancia. Ahora quiero que nos situemos y nos concentremos mucho en esa luna natal de Elaine Menéndez, en esa oposición de esa luna con Neptuno que le hace ser una persona un poco engañosa, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es una persona con la luna en casa 1? Tengamos en cuenta que la luna es nuestra vida emocional, nuestra infancia, nuestra protección, donde estamos cobijados, y si está en la casa 1 es como si no lo tuviéramos, sino como que nosotros mismos tuviéramos que ser esa figura que nos autoabastece constantemente. Entonces, con lo cual encontramos una luna que constantemente está como en una carencia emocional. Es decir, la luna es la protección, lo que nos cubre, nos protege, nos abastece, nos alimenta de alguna manera. Entonces tener la luna en casa 1 es como si no hubiera nadie que te protegiera en determinados momentos. Es un poco desprotegido, pero también se encuentran niños de estos que quieren llamar la atención y hacen pataletas. En fin, es una luna que tiene una carencia emocional en sí misma, que nada le es suficiente a nivel emocional. Está en esa posición con Neptuno, terrible, que le hace ser probablemente. Eso muchas veces habla de una mamá alcohólica, enferma mental. También a su vez a él le produjo enfermedades, y si tenemos en cuenta pues ese Quirón oposición Plutón-Urano en el eje 6-12, pues sí, probablemente también estamos hablando de una persona que sí tiene muchos rasgos psicopáticos, incluso con ese hermoso trígono de la Luna, Sol, Plutón, manipuladora más no poder. Yo ya dije que él tiene muchas cosas disruptivas en su carta natal también, aunque a simple vista uno vea ese trígono tan divino. Bueno, seguimos con esa luna. Esa luna tiene algo que es quizás lo que va a marcar la diferencia entre esta carta natal de Elaine Menéndez y la carta natal de otras muchas personas que a lo mejor puedan tener configuraciones similares en su carta natal. Y es donde está la luna. La luna ya sabemos que se mueve muy rápido, o sea, en eso no hay tanta coincidencia en una carta natal. Resulta que esta luna de la carta natal de Elaine Menéndez está muy cerca de la estrella Algol, que es una estrella maléfica.
Voy a leerles lo que significa la estrella Algol en este libro que encontré de Patricia Kesselman, que hace una selección de las estrellas fijas y su significado mitológico. Algol es la cabeza de la medusa, también llamada caput de Algol. Su nombre proviene del árabe al-Goul, que significa el demonio, el mal espíritu, el diablo, más exactamente el que lleva la cabeza del demonio. Algol está a 25 grados y esa luna está a 23 grados. Pero resulta que Algol realmente es una estrella de la constelación de Perseo que, digamos, tiene 5 hermanas y tiene un ciclo de 9 horas y cada 9 horas las tapa y las deja ver, las tapa y las deja ver. Todas estas estrellas se las considera de una energía saturnal y trágica. Bueno, una de estas 5 estrellas hermanas de Algol se llama Capulus y esa sí está a 23 grados exacta, partir con la luna natal de Lai Menéndez. Esto ya nos está contando que él tuvo una niñez trágica, que la madre no lo protegió y de hecho con esa posición de la luna y Neptuno la madre no lo nutrió, no supo estar ahí, no supo protegerlo en muchos momentos y probablemente tuvo una relación también bastante patológica con la mamá, muy trágica. Estaba marcando ya que su vida, que su infancia, incluso fue una infancia muy dura, difícil. Es una persona que probablemente los padres sí cometieron con él cosas terribles. Para mí, al estar ese Neptuno ahí enfrente y Neptuno sí estar en oposición exacta al Gol, sí me está contando que la madre era horrible, la madre, la figura materna, pobrecito, y el papá para mí es casi que una figura muy ausente y que si marcaba algo en su vida probablemente era muy como de cosas que él tenía que ocultar. Con ese Saturno en casa 12, él tenía que ocultar lo que el papá hacía con él, de alguna manera. Decir que el papá se sobrepasó con él, pues habría que mirar la relación de Marte-Plutón. Marte, la libido, y Plutón, nuestra energía primaria, nuestra sexualidad. Pero en esta carta natal, Marte y Plutón no tienen ninguna relación. El papá no se sobrepasó. Tal vez con esa luna oposición Neptuno sea mucho más un mundo de invención. Pero sí estamos hablando de una persona que sí, su niñez fue muy turbia. Y créame, en este caso hay muchas cosas que no vemos, que son prácticamente una nebulosa. Porque ahora vamos a mirar la carta de su hermano, de Eric Menéndez, y vamos a encontrar también cosas muy complicadas en su infancia. Bueno, vamos a ver qué tenía de positivo esta carta astral, porque cosas positivas tiene que tener. Ese Mercurio en Capricornio y en casa 10 le hace probablemente un buen orador, una persona que sabe escribir. Uno de los datos de Saturno en casa 12 es haber sido traicionado. Y él tiene un Mercurio muy bonito. Probablemente tiene una capacidad de contar y de narrar buena. Y tuvo que haberse propuesto escribir un libro. Y creo que la pareja, que se hizo su pareja tras él entrar en la cárcel, a la que narró toda la historia y encargada de escribir el libro, pues esta lo traicionó. Eso es muy propio de un Saturno en casa 12. Pero ese Mercurio en 10 está bacano, está bonito. Tiene un trígono con Plutón. Eso significa que es una persona que sabe manipular con la palabra también. Solo me queda añadir esa luna que está como una crucecita en el ascendente del aire. Se llama Lilith o luna negra y es exactamente eso, la parte oscura de la luna. Es una energía sobre la vida nuestra. Lilith, en resumen, mitológicamente fue la primera mujer de Adán y bueno, cuando Adán le dijo, venga mija que usted se tiene que someter, ella dijo que no y se rebeló contra Adán, entonces Dios la castigó muy feo, matándole cada hijo que tenía. Lilith también es una mujer que tenía un gran apetito sexual, la primera gran feminista de la historia. Entonces todo planeta en casa 1 es yo soy ese planeta, uno se identifica con ese planeta. Bueno, en este caso sería con Lilith. Bien, ¿qué le da a Lyle tener a Lilith ahí? Pues haberse rebelado contra el padre, como Lilith lo hizo, probablemente un apetito sexual voraz, y otra cosa que da Lilith en el ascendente es carisma, magnetismo, atracción. Bien, uno mirando esta carta astral de Lyle Menéndez piensa, dice, víctima o verdugo. Este es un ser humano que fue víctima o verdugo. Yo creo que con esa luna tan difícil que tiene en esa carta natal, relacionada con todo, con Plutón, con Urano, con Quirón, con Neptuno en esa posición, está hablando de que esta persona tuvo una niñez muy turbia. Con ese Saturno en casa 12, probablemente nunca lo vamos a saber, porque nunca quiera que lo sepamos. Para Lyle Menéndez mantener sus secretos es muy importante, y básicamente porque probablemente ha sido traicionado muchas veces. Pero también estamos hablando de una persona manipuladora, sin ley, impulsiva, atormentada por muchas cosas, con un infierno interior inmenso, víctima o verdugo.
Hombre, también creo que fue un poco verdugo. O sea, también es verdugo. Vemos también la carta astral de una persona manipuladora, con una emocionalidad descontrolada, con una no ley, con rasgos muy compulsivos, muy reflexivos en muchos sentidos, muy ambicioso, muy descontrolado, muy derrochón. Probablemente patologías creadas por todo ese trato que tuvo en la niñez. Entonces, víctima y verdugo. Bien, con esto terminamos el análisis de la carta natal de Lain Menéndez. Si les gustó y quieren que yo siga subiendo este tipo de contenidos, pues suscríbanse, denle like. Y bueno, ahora vamos con la carta de Eric Menéndez. Bueno, esto fue todo por hoy. Un abracito muy grande. Se despide Solsticia de todos ustedes y hasta nuestro próximo video. Un abrazo.